Falta un minuto todavía. Bueno, buenos días a todos. Gracias por cedernos este espacio. Acá estamos con mi compañero Jorge Basualdo de la Universidad de San Juan y yo en representación de la UBA. Para ubicar en contexto, este trabajo se generó como un capítulo de un trabajo de investigación un poco más amplio, que es de pymes en general. Es un PIDAE, es un proyecto de investigación en áreas de desarrollo estratégico que lanza la UBA todos los años. Y dentro de los temas estratégicos que se definieron, ¿sí? O sea, no era uno podía investigar sobre lo que quería, sino ahora se definieron determinados ejes estratégicos sobre los cuales se quiere, ¿sí?, hacer investigación, se quiere que se investigue, estaba el de pymes. Entonces, dentro de ese proyecto de investigación dirigido por César Albornoz, codirigido por Mario Perosa. Mario, no lo vi, Mario. ¿Qué pasa con...? No puedo venir. Bueno, dentro de ese marco, de un proyecto mucho más grande, que era Pymes Argentinas, competitividad de las pymes argentinas con vistas al crecimiento y desarrollo, algo así, nuestro capítulo es de pymes como empresa familiar. Es mi primera experiencia en algo así un poco más serio y trabajando a la distancia con Jorge, que nos conocíamos acá solo de SADAF. Así que fue una experiencia muy buena, porque hicimos varias reuniones, nos íbamos contactando, porque uno primero tiene una idea, después se va gestando, así que estuvimos un largo año. A lo largo de este año creo que nos hemos contactado por febrero o marzo. Y bueno, la verdad que como experiencia es muy buena, la cuento también porque por ahí uno siempre piensa con su cátedra y a lo mejor, y aparte, bueno, Jorge es un experto en pymes, por eso está a mi costado para solamente corregirme él. Fue muy interesante, fue muy linda experiencia, así que si la tendría que volver a repetir, hoy por medio de las tecnologías y demás, nunca tuvimos problema. Alguna que otra tormenta sí, que no nos pudimos comunicar, pero en líneas generales estuvo muy bueno y así que la experiencia fue muy buena, ¿verdad? ¿Algo más final? Muy buena. Bueno, perfecto. Bueno, lo que nosotros hicimos en este caso fue, si bien teníamos que hablar de las pymes como empresa familiar y los conflictos que sabemos que siempre se generan, quisimos generar un poquito más de valor agregado, pero acotado a los tiempos que teníamos y, bueno, la disponibilidad en cuanto a información y demás. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ubicar un poco, bueno, el contexto teórico, ¿sí?, darle un marco teórico a esto, que ahora vamos a hacer un pequeño repaso, y lo que hicimos fue ubicar alguna pyme amiga que estuviera dispuesta a contarnos un poco respecto de este proceso, si lo llevaron a cabo o no, cómo lo vienen pensando. Bueno, eso más adelante voy a ir comentando, bueno, más qué empresas trabajamos, pero yo tomé una de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jorge tomó una de San Juan. Así que bueno, es un poco del contexto que quería comentarles. Bien, la agenda que preparamos, vamos a compartir algunos números para ver por qué hablamos de pymes, por qué pymes es un tema estratégico, no solo a nivel de nuestro país, ¿sí? ¿Cuál fue nuestra hipótesis de trabajo? Algunas características de las pymes familiares, el protocolo familiar, que para mí, que nunca trabajé con pymes familiares, siempre estuve en lo corporativo, para mí esto fue toda una novedad, por eso me pareció que si bien no era el espíritu en sí de la investigación, me parecía que este era un ámbito propicio para comentarlo, porque creo que lo enriquecedor de esto es que cada uno puede ir aportando lo que conoce desde su lugar, ¿no? Y entonces todos nos vamos un poquito más enriquecidos. La planificación de la sucesión, tema no menor. La profesionalización. Bueno, y después vamos a comentar un poco respecto de las empresas que entrevistamos y algunas reflexiones finales. Bueno, algunos números. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pymes, no? Que es todo un tema también conseguir números y la fuente, de dónde sale y de qué año. Bueno, conseguimos algo más o menos. Estamos siempre más o menos alrededor de ese número. Las pymes representan poco más del 99% de las empresas en Argentina. ¿Sí? En otros países más o menos están un poco más, un poco menos, pero suele ser el grueso de las empresas. Generan el 60% del empleo, por eso siempre se habla, ¿no?, de las pymes como generadora de desarrollo de la economía. Y dentro de esas pymes se estima que más o menos un poco más del 70% son empresas familiares, que es donde nos vamos a circunscribir nosotros.
Y lo que nos llamó la atención, y creo que mañana el trabajo de Javier García Franti y Rita Morrone va a ampliar sobre esto, que es muy interesante, el tema de la supervivencia. Lo que me llamó mucho la atención, bueno, en mi caso particular, él ya lo sabía, es la baja tasa de supervivencia que se dan en este tipo de empresas, ¿no? Se habla también, estos porcentajes son más o menos, chequé con México, España, no superan también los 2 dígitos, o sea, siempre estamos hablando de un dígito, ¿no? A la tercera generación sobrevive un 4%, a la cuarta generación un 1%. ¿Sí? En el medio pasan un montón de cosas, pero uno de esos temas precisamente tiene que ver con la planificación de la sucesión y la profesionalización. Bien, nuestra hipótesis humilde de trabajo, ¿sí?, es que la implementación de un proceso de sucesión planificado y la profesionalización incrementará las posibilidades de éxito para la continuidad de la empresa como negocio familiar, ¿no? Bien, algunas características de las pymes familiares, que por ahí algunos conocen, otros no, me suena, ¿no? Pero bueno, viene bien para lo que viene después. Generalmente hay una familia que es la que puede ser influencia directa en la dirección y control de la empresa, ¿sí? Que generalmente cuando recién arranca la empresa es el fundador y es el que tiene el 100%, ¿no? Y en la medida que la empresa va creciendo, eso tal vez va cambiando, pero siempre para hablar de pyme familiar, ¿sí?, el grueso de la propiedad y la dirección tiene que estar en manos de alguna familia, ¿sí? Más o menos la definición ahí o característica típica. Y otra connotación particular también es la voluntad de continuidad familiar, ¿sí? Es decir, del traspaso, hacer el traspaso de generación en generación a lo largo de la vida de la empresa, ¿sí? El espíritu de permanecer en el tiempo. Hay un sentimiento especial en la pyme por esa continuidad. Y algunas de las cositas que se generan, ¿sí?, algunos de los conflictos que se generan es la indiferenciación de ámbitos, porque ahí precisamente en la particularidad de la pyme familiar lo que ocurre es que no hay una distinción entre la empresa y el hogar. O sea, en el hogar se hablan cosas de la empresa, en la empresa se hablan además cosas del hogar. No hay una clara definición y eso suele ser un motivo de conflicto. Y también tiene relación con esto, es que se solapan y se confunden los roles y las relaciones. No sé si respondo a mi papá o respondo al gerente de la compañía, a mi hermano o a un socio, ¿sí? Esas son más o menos hay muchas más características, me parece que estas son las más importantes para pararnos y empezar a hablar desde este lugar. Bueno, ahora, en función de estos problemas que se dan, sobre todo estos de la indiferenciación de ámbitos, las mezclas, el solapamiento de roles y demás, encontramos que, bueno, en mi caso particular, la existencia del protocolo familiar, que yo, viniendo de la finanza corporativa, para mí era un mundo desconocido, entonces me parecía que por ahí para alguno puede ser alguna novedad. Solo que arriba me salía la definición y salió al revés el proceso. Bueno, ¿qué sería el protocolo familiar? Es un instrumento, ¿sí? Como definición simplificada que sirve para prevenir, gestionar y resolver los conflictos entre los familiares y socios, ¿sí? Es una especie de acuerdo, de reglas de convivencia, de qué vamos a hacer más adelante, de cómo va a ser la gestión de la compañía. Sirve un poco para ordenar y evitar esos conflictos futuros que sabemos que en algún momento van a llegar, ¿sí? En el trabajo, no lo pusimos acá porque iba a ser muy extenso, adjuntamos algunos modelos, un modelo como anexo, un modelo de protocolo familiar y también todos los pasos que habría que cumplir y qué temas se pueden abordar. ¿Sí? No lo pusimos acá, pero para que tengan una idea, precisamente para evitar conflictos y demás, lo que se hace es de antemano empezar a decir, bueno, cuando pase tal cosa, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo resolveríamos? Y no esperar que llegue ese momento en el futuro y empecemos a agarrarnos de las pelos y bueno, ¿quién es el sucesor? Por ejemplo, ¿no? O bueno, los hijos ya están grandes, quieren incorporarse a la compañía. ¿Pueden incorporarse todos, sepan lo que sepan, haya estudiado lo que hayan estudiado? ¿Van a agarrar todos el mismo sueldo, independientemente de sus habilidades? ¿Queremos que los hijos ingresen a la compañía? Tal vez los políticos decir, no familiares, llegamos hasta acá. Entonces, esas cuestiones, o mismo el sucesor, en algún momento el sucesor se va a ir, tiene que relajarse, ¿sí? Y la idea, ¿sí?, que todo eso se haga de manera planificada, pacífica, que se elija un sucesor. Bueno, todas esas son cuestiones
que se pueden redactar en este protocolo, que ahí les copié más o menos algunos pasos resumidos de cómo sería, ¿sí? Esto generalmente tiene que haber algún consultor que va a ser el mediador de esto, no va a ser que nos vamos a sentar todos los miembros de la familia a ver qué hacemos, ¿sí? Generalmente se contrata un consultor, un experto en temas de empresas de familia, que a su vez, dependiendo de la complejidad, también pueden intervenir psicólogos, licenciados en administración, negociadores, depende cómo esté la empresa, ¿sí? Depende cómo esté la situación. Bien, una vez que contratamos a ese consultor, va a fijar una serie de reuniones con los distintos integrantes de la familia, va a realizar un diagnóstico de cómo está la situación familiar, se van a desarrollar los temas que se van a incluir en ese protocolo, como decía antes, ¿no? Por ejemplo, la sucesión, cómo se va a llevar a cabo, cómo sería la elección del sucesor, cómo se retiraría, ¿sí? El fundador, bueno, la incorporación de más familiares o no, los requisitos, etcétera. Bueno, se realiza, ahí dada todas esas circunstancias, se confecciona un borrador de ese protocolo familiar que se somete a votación de la familia propietaria, ver si están todos de acuerdo, si hay que hacer ajustes, se hacen, y bueno, finalmente se firma ese documento. Ese documento, la novedad, bueno, y después recomiendan revisiones periódicas, por supuesto, ¿no? Al año, cada 2 años, eso ir renovando, no es que tiene que ser un documento, que hacemos un cuadrito y lo dejamos ahí, ¿no? Es como el presupuesto también que hay que ir haciendo revisiones periódicas porque la empresa va creciendo, la familia va creciendo, va cambiando, el contexto va cambiando y a lo mejor lo que definimos hace un tiempo no es lo mismo que queremos ahora. Bueno, será cuestión de ponernos de acuerdo nuevamente y volver a hacer una revisión. La novedad también para mí, además de la existencia de un protocolo familiar, es que en diciembre del 2021 se creó una reglamentación vía IGJ, la 19-2021, por medio de la cual se autoriza la inscripción voluntaria de esos protocolos familiares en la IGJ. Sí, lo que ponéis fue toda una. Es totalmente voluntaria, no es obligatoria, no implica cuestiones legales, pero de alguna forma lo que se busca acá, no sé si todos habrán escuchado alguna vez a Javier Dubois, que es un estudioso de empresas de familia, un abogado, no sé si sigue siendo, pero está en el IAEF, el Instituto Argentino de Empresa Familiar, fue uno de los impulsores de esta reglamentación. De hecho, creo que ellos presentaron el proyecto. Y dice, bueno, esto es toda una novedad porque por primera vez a la empresa familiar se le da el nombre como tal. Hay una reglamentación donde se dice empresa familiar, que hasta ahora no estaba reconocida. Entonces ya es un gran paso. Y también, bueno, la buena noticia de esto, entre las observaciones que hace él, es que también es una especie de apoyo que se le da para que inscriban ese protocolo y de alguna manera al mercado se le da visibilidad de, bueno, esta empresa está preparada, si mañana se va el fundador, saben cómo seguir, ¿sí? Entonces creo que ese es uno de los tantos puntos positivos que tiene esta resolución. Como antecedente, también para mi sorpresa, en Chaco, ¿hay alguien de Chaco por acá? O sea, pues es una novedad, en el 2019 ya se había implementado lo mismo, con el Registro Nacional el Registro de Comercio de allá, también, como antecedentes, antes de hacer esto en Buenos Aires. Y el otro antecedente que también se toma como modelo en esto es España. En España ya hace unos cuantos años que está reglamentado esto. Así que bueno, dentro de los aportes que me hizo este trabajo para mí, bueno, es todo esto, la parte del protocolo que no sabía, y por otro lado, la resolución de la IGJ. Bueno, otro de los puntos importantes que hablamos recién, el tema de la planificación de la sucesión, ¿sí? Que no es algo que se hace un día para el otro. Lo que recomiendan, acá, por ejemplo, este caso es de la Universidad de Monterrey, ¿sí? Dice, acá vemos a la izquierda la edad del sucedido y a la derecha la edad del sucesor, ¿no? Y cómo debería ir siendo, ¿sí? Una sugerencia de la planificación. Que entre los 50 y 60 años del sucedido, ya se empiece a hablar de esa planificación, ¿no? Si tenemos un protocolo, ya debería estar, pero bueno, ya habría que ir viendo cómo se daría esa sucesión, quién sería el sucesor y demás. Y si ese sucesor, por ejemplo, fuese algún hijo, ver si ese hijo ya estaría en condiciones de asumir o hay que ir preparándolo.
Por eso también hay que considerar ese tiempo en esa planificación, ¿sí? Dependiendo si ya está listo o todavía le falta un poquito más de horno, digamos, ¿no? También tener en cuenta el traspaso, es decir, hacer un traspaso prolijo, no es que hoy se va el sucedido y entra el sucesor, sino hacer un traspaso e ir de a poco traspasando los temas. Y entre otras las cuestiones, no menor, es que ese nuevo líder vaya ganando consensos también, ¿está? Porque puede que el sucedido, algunos familiares estén de acuerdo, pero por ahí no todos, bueno, y sabemos que eso va a generar ruido, entonces la idea es también en ese traspaso hacerlo de manera ordenada e ir ganando consenso. Y bueno, la retirada sugieren que no sea más allá de los 70 años del sucedido, ¿sí? Entre 70 y 80, pero lo ideal como sería 70. Y hablando del sucesor, que esté entre los 40, llegando a 50, más o menos. Esto sería como ideal, ¿no? Pero bueno, después hay que ver qué cosas van pasando en el medio. No voy a spoilear la película, pero vamos a ver lo que pasó en una de las empresas que nosotros analizamos y bueno, como si habían hecho bien los deberes o no. Bueno, y otro tema no menor en estas empresas familiares, o en las pymes en general, ¿no? Pero tal vez en las pymes familiares por un poquito más de reticencias, es el tema de la profesionalización. Y acá puse dos conclusiones que habíamos puesto en el trabajo, y decía, a medida que el negocio crezca en complejidad, la profesionalización de la empresa se convertirá en un elemento clave para la competitividad, el crecimiento y la búsqueda de excelencia, ¿no? Si no, la empresa se queda donde está, si no muere, ¿no? En este mundo cambiante y globalizado. Con la profesionalización del negocio, se pasa del modelo del fundador, que muchas veces es basado en la visión o la intuición, o es el que arrancó y sabe todo y maneja todo, sí se pasa a un modelo basado más en la planificación estratégica, la gestión por objetivos y el trabajo en equipo con profesionales. Y ahí cuando hablamos de profesionales, hay posiciones encontradas. Hay autores que dicen, bueno, la profesionalización tiene que dar con externos, y otros que dicen, no, sería un plus si fuera un familiar, siempre y cuando ese familiar cumpla con las condiciones. Que no sea ahora, ocupe un cargo ejecutivo por ser el hijo de o el sobrino de, sino porque tenga las condiciones para haber llegado a tal. De hecho, bueno, yo leí un libro de Pagani, todos sabemos, líder de Arcos, ahora retirado, pero sigue estando ahí. Ellos ya no permiten familiares en la línea ejecutiva, solamente en la dirección. Tienen establecido un protocolo, y en ese protocolo dice los requisitos que deben cumplir quienes quieren integrarse a la compañía. Y uno de los requisitos, además de haber sido profesional, hacer una carrera universitaria, es haber trabajado mínimo 2 años en puestos importantes en compañías externas. Y yo creo que está algo bueno, de hecho en las empresas, la pyme que yo estuve ahí entrevistando también le comentaba de esto. Después les comento por qué, hablando más en detalle. Está bueno porque viene alguien desde afuera con otra visión. Entonces siempre alguien que viene de afuera puede ver algo diferente, puede aportar algo diferente a si creció y nació siempre en la misma empresa, porque todos estamos acostumbrados, todos siempre vemos esa realidad. Entonces a veces es difícil que uno vea algo distinto si se crea en el mismo contexto, ¿no? Con lo cual eso me parece que es algo muy, muy positivo. Bien, habiendo hecho este breve repaso, introducción teórica, les vamos a comentar un poquito ahora lo que vimos de estas empresas. Para que se ubiquen, bueno, les voy a comentar antes, una empresa tiene familiares, ¿no? Una está ubicada en la provincia de San Juan, la otra en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La de San Juan obviamente se dedica a la producción y comercialización de aceites, de oliva, ¿verdad? Y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dedica a la elaboración y comercialización de productos de panadería y confitería. Lo que tratamos de ver es todos estos conceptos teóricos que fuimos hablando, cómo los fueron abordando, si es que los fueron abordando en estas compañías. No sé si querés comentar la de San Juan vos. Sí. Sé que sigo. Bueno, ok. En el caso de la empresa que analizó Jorge, vieron que en generación actual no dice nada, porque la empresa ya se disolvió. Esta empresa la había fundado el padre, el que empezó con la producción y comercialización de aceites,
Eso después fue creciendo, fueron ampliando el negocio, se incorporaron los hijos, la empresa creció, cada hijo fue ocupando diferentes lugares en la compañía, pero nunca se habló de un protocolo, nunca se planificó una sucesión. Y bueno, lo que pasó en el medio es que el fundador en un momento, bueno, fallece estando aún todavía en la gestión. Entonces, si bien los hijos ya estaban en la compañía, estaban trabajando, bueno, eso fue así como un golpe porque, bueno, es un tema que nunca se había hablado. Entonces, siguieron un tiempo más, pero finalmente decidieron disolver la empresa. Reparte porque ya, bueno, había pasado un tiempo, la empresa había crecido, habían generado distintos negocios, además de la venta y elaboración de aceite, también trabajaban abasteciendo a empresas gastronómicas. Entonces lo que hicieron en este caso, disolvieron el patrimonio, cada uno se quedó con distintas empresas y de alguna manera la empresa original dejó de existir, pero crecieron otras empresas. Cada hijo se quedó con una y fueron incorporando también a sus hijos. Lo que ellos tenían siempre en claro en la empresa original, que no querían incorporar hijos, ni, bueno, como todos eran hombres, ni hijos ni nueras, ¿verdad? Eran todos hombres. Así que hasta ahí sabían que iban a llegar. Bueno, después todos disolvieron, cada uno armó su nueva pyme familiar y ahí, bueno, cada uno fue incorporando a los hijos. Bueno, ya había comentado que protocolos nunca se había hablado, no hubo una planificación sucesoria y no llegaron a la profesionalización. ¿Verdad, Jorge? Sí. ¿Algo más? ¿Está bien? Bien. Es mi director, él me dijo, vas a hablar vos. Bueno, eso es en cuanto a esta empresa. La que entrevisté yo en Ciudad de Buenos Aires no es una simple panadería, uno dirá, es una panadería, no, es la confitería de Mataderos y tiene varias sucursales. Esta empresa está ahora en segunda generación, pero previo a esto una pequeña introducción porque ya es una familia que viene del rubro. Una historia parecida a la de San Juan. El padre, lo que sería el abuelo de los chicos están hoy, que vienen de Italia, bueno, como todo, empiezan con un pequeño emprendimiento, también panificadora y demás. Después tienen 4 hijos, los hijos se suman al negocio, el padre fallece, la madre continúa, los hijos también continúan con el negocio familiar, pero cuando fallece la abuela, digamos, ahí los hijos deciden ya no continuar. Y dijeron, bueno, lo que hicieron ahí también, disolvieron el patrimonio, se repartieron y cada uno llevó su parte. La realidad es que había algunos hermanos que querían continuar con el negocio y otros no, pero los que querían continuar con el negocio no tenían el dinero suficiente para pagarle la otra parte a los padres. Entonces lo que hicieron a los hermanos, lo que hicieron se repartieron el patrimonio y después cada uno arrancó de nuevo. Ahí comienza el negocio que es el que yo entrevisto, pero ya viene, digamos, del rubro. Pero vuelve a nacer, que un poco lo que decíamos antes, ¿no? Empresas que se disuelven pero vuelven a generar otras. Ellos fueron comprando comercios, hoy tienen una confitería, panadería, una de las más importantes en Matadero, hicieron un restaurante y tienen 2 o 3 sucursales más. Hoy los padres, que son los fundadores, están alrededor de los 70 años. Post pandemia dejaron de ir al negocio. Si bien participan de algunas decisiones, ya no están en la gestión. Hoy están los hijos, que son 3, y tienen muy bien definidos los roles de cada uno. De hecho, en una de las veces que fui en las entrevistas, estaba la madre, yo entrevisté a uno de los hijos y me dijo, te presento a la presidenta de la compañía, le comentó lo que yo estaba haciendo, está haciendo un trabajo de empresas familiares, y dijo, uy, sí, qué tema ese. Dice, pero acá nosotros ya, ellos cada uno tienen sus roles bien claramente definidos. Con lo cual, eso fue un gran paso para nosotros, que ya no nos hacemos problema. Ya cada uno sabe lo que le compete. Entonces ninguno se mete en el negocio del otro. Bueno, así que al día de hoy está la segunda generación al mando, está asomando la tercera generación. De hecho, entrevisté a uno de los hijos de la segunda generación que está ahí, que hoy tiene 15 años, es el más grande de los nietos, está en el secundario, pero ya está pensando en estudiar administración de empresas, le encanta el negocio, siempre que voy está, y no está con el celular y demás, está viendo, va a controlar a los empleados, porque en un momento yo estaba y dijo, voy a ir a ver qué están haciendo allá, porque no están haciendo nada. Y yo me quedé, porque, o sea, ese sentimiento de la empresa familiar
y ya voy redondeando. Me impresionó. Y bueno, cuando les preguntamos si tenían protocolo o no, nos dijeron que no, pero que habían escuchado hablar del protocolo porque una vez lo intentaron, no sé qué problema tuvieron, y lo intentaron, pero bueno, que el padre no iba con sus valores tener que firmar un documento para ponerse de acuerdo en algo, ¿no? Que es otra de las cosas que también se da. Respecto a la planificación sucesoria, bueno, está la segunda generación, todavía no hablan de la tercera porque no saben, son muchos sobrinos los que están estarían por incorporarse, pero lo que sí tienen en claro es que los sobrinos que todos los nietos, digamos, se tienen que preparar, que no van a entrar así nomás. De hecho, una de las frases que me quedó me dijo, no podemos tener 6 cajeros. Entonces, ellos se tienen que profesionalizar para hacer algo más grande. Así que eso me pareció muy interesante. Y respecto a la profesionalización, aún no, pero sí esperan que en la medida que la empresa siga creciendo y se espera que también venga de parte de los hijos. Bueno, reflexiones finales, un poco de lo que ya dijimos. Las empresas que logran desarrollarse profesionalmente, planifican adecuadamente la sucesión y protocolizan las relaciones entre la empresa y la familia, logran mantener su nombre a lo largo del tiempo. Y las empresas que no consiguen este desarrollo difícilmente logran traspasar las sucesivas generaciones. Algunas van a desaparecer, otras, como fue en el caso que nosotros estudiamos, se reconvierten mediante el reparto del patrimonio a los herederos, quienes a su vez generan nuevos negocios con sus propias familias, constituyendo a su vez nuevas empresas familiares. Entonces, si bien cuando arrancamos dijimos que el porcentaje, ¿no?, de tercera o cuarta generación que llegaba es muy chico en las pymes familiares, lo que también tenemos que ver es que pasan estas cosas. No necesariamente mueren todas, sino que se convierten en otras empresas y eso también está bueno. Por ahí para un estudio más profundo sería interesante ver cuánto se genera, pero bueno, algo que llevaría mucho tiempo y como sabemos también el acceso a la información a veces es un poco complicado. Bueno, no sé si todos conocen el chiste, creo que más o menos sí, ¿no? Dice Manuelito, dice, ¿entendiste, Manuelito? Porque es importante que estudies, le dice. Eso lo puso una adaptación muy soquino, pero bueno, el negocio, el almacén familiar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Cuál es el contenido del protocolo familiar? Una pregunta, los conceptos generales que se tienen que incluir ahí. Y la segunda ¿es acceso público a la IGJ de este protocolo por cualquier persona o no? Porque si no se divulga, Claro. los terceros interesados, ¿qué hacen? Bien, la primera pregunta del protocolo, eso les dije, está en el trabajo, como viste vos, andá, no quería poner 50 pantallas, pero decía, por ejemplo, temas de gobierno corporativo, temas de sucesión, cómo se va a planificar, quién va a ser el sucesor, cómo se retira el que se retira, temas de incluir a la familia o no, si se incluyen, cuáles serían las condiciones, ¿qué más? Si se incorporarían externos o no, el tema de la profesionalización también. Sí, son temas claves, pero bueno, dejamos ahí la estructura y un modelo, así que me pareció interesante dejarles un modelo precisamente para tenerlo en cuenta. Para mí era toda una novedad, así que quería compartirla con la plata. ¿Y la otra que me hiciste era? Si hay acceso público. Como dijo un gran filósofo, esa te la veo, pero quisiera creer que sí. Lo que pasa es que si las empresas no son públicas, no sé si esa documentación... Entonces, ¿para qué te obliga el IGJ o te permite publicar? No te obliga. Es voluntario, pero tal vez exista un registro, ahora me podría fijar, tal vez exista un registro si esas empresas tienen el protocolo, como en el caso del gobierno corporativo. ¿Cumple o no cumple? Sí lo tiene. A lo mejor no tenemos acceso. Ahora me voy a fijar. Es una buena pregunta. Sabía que algo así tenías que decir, Juan. Bueno, gracias por la presentación. Siguiendo con las preguntas de él, yo trabajé bastante en protocolos desde el punto de vista de evaluación o establecer algunas cláusulas de evaluación, por ejemplo, que es un contenido que tienen los protocolos. Sí, ese es un tema. Obviamente que el protocolo se lo puede encarar desde aspectos jurídicos, psicológicos o económicos, ¿no? Pero lo que quería hacer hincapié respecto de la segunda consulta es, justamente yo he estado participando con Javier en esos debates, y la importancia que tiene que el protocolo sea oponible a terceros, por más que sea voluntario, porque en España, que han medido post
política pública de que el protocolo se pueda incorporar como un anexo del estatuto. Estatuto, sí, eso lo comenté. Están como midiendo si esa tasa de muerte de las pymes cambia. Incluso, si bien no conozco los detalles, sé que hay incentivos como reducción de sellados y facilitaciones para que las pymes trabajen de manera profesional los protocolos. Y en el ámbito de las finanzas, obviamente que hay muchas cláusulas que son importantes establecer, como ciertos criterios de política de dividendos, como la política de reinversión, y el CAPEX, metodologías de evaluación que puede ser propia, depende del tipo de negocios. Así que me parece que es un tema, creo que central, que el estatuto tenga fuerza de ley. Cuando esa resolución no estaba, muchas empresas que lo encargaban de manera seria el tema buscaban forzar reglamentos, pero bueno, todos sabemos lo que pasa con las inspecciones cuando uno quiere hacer un estatuto un poquito más, con algunos grises, como es un trabajo difícil, ¿no? Claro. Pero bueno, muy interesante el trabajo. Qué bueno que no sabía que estaba tu presencia acá, si no iba a temblar. Gracias por tu aporte. Bueno, dos comentarios chiquitos nada más para complementar y felicitarle a Raquel. Muy lindo. Respecto al protocolo, o sea, el protocolo es algo que estaba de moda en Estados Unidos y en Europa hace más de 20 años. Y estamos viendo acá, porque ella lo encontró, yo no lo estaba, no leía Duano, pero año 2021 se viene a reglamentar algo sobre protocolo, aunque voluntario. O sea, siempre estamos detrás, igual que César, cuando vos me decías que había dicho una definición anticuada, ahora te la recuerdo vos, ya que me dijiste que era anticuada y ni te acordaba qué lo que era. Yo había dicho gobierno societario. Bueno, igual que con el gobierno corporativo, Damián, venimos de atrás, venimos muy atrasados con todas estas cosas. Eso con respecto al protocolo. ¿Podés poner lo de los números, lo que pusiste de números? Hay evidencia empírica, o sea, nosotros hemos hecho un estudio de casos, lo cual no lo podemos generalizar, digamos, ¿sí? Porque es justamente un estudio de caso. Pero la evidencia empírica es eso, es uno que algo está viendo en el sector y dice, bueno, esto es así. Recoge una serie de datos, le hace una aplicación estadística y prácticamente corrobora la hipótesis. Bien, acá no está corroborada la hipótesis. Pero ese número que está ahí, que dice 4% tercera generación, es porque no sigue la empresa familiar de origen. O sea, lo que se crea después de la segunda generación es un abanico de nuevas empresas familiares, porque justamente lo que no hacen estas empresas es armar un buen plan de sucesión y no siguen siendo rudimentarias. Entonces, ante el despelote de los hijos, de los primos, de la esposa, de la cuñada, dicen, bueno, Tomás, repartimos los bienes y cada uno a su vez con sus propios hijos empieza a crear nuevos negocios familiares. Eso es lo que pasa con eso. No es que se mueren, si no, no seguirían existiendo empresas familiares. Y lo último, el tema de, yo no sé si Raquel comparte el pensamiento, yo creo que se va hacia una disolución de las empresas familiares. Antes las empresas familiares estaban muy asociadas al emprendedorismo, ¿sí? Ahí nació el emprendedorismo, la empresa familiar. Hoy en día, los nuevos emprendedorismos, los nuevos negocios están creados entre terceros, personas ajenas, que van creando estas nuevas empresas y ya las van creando profesionalizadas desde el inicio. Entonces se está rompiendo esta idea de la empresa familiar, si va a llegar a la segunda, a la tercera, a la quinta. Creo que es lo que viene, es mi pensamiento, no sé si lo comparte Raquel. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso.